Saludos, Dios te bendiga. Las Crónicas de Narnia fue una trilogía de películas estrenada hace algunos años, pero estas producciones fueron basadas en una saga de novelas juveniles, las cuales tienen un marcado simbolismo cristiano, mostrando alegorías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con énfasis en la obra de Cristo. En este video haremos un análisis bíblico literario sobre esta obra. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Las Crónicas de Narnia es una heptalogía, saga compuesta por 7 libros que fue escrita por C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, conocido como C.S. Lewis en inglés o C.S. Lewis en español, nació en Irlanda del Norte en 1898 y falleció en 1963 en Inglaterra. Fue amigo cercano de R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos. Ambos concurrieron a la Universidad de Oxford. Lewis fue medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista, académico y locutor de radio. En la saga, cada novela posee diferentes personajes, pero todos tienen en común que se trasladan a Narnia y conocen a Aslan, el dios creador de ese mundo, que aparece bajo la apariencia de un león. En cada novela, los protagonistas deben cumplir la misión que les encomienda Aslan, ya sea enfrentándose a brujas, grupos rebeldes que invaden Narnia o restaurar reinados caídos. El año de la publicación de las obras no coincide con la cronología de la saga, la cual está conformada por las siguientes novelas. El sobrino del mago, publicada en 1955. El león, la bruja y el armario, en 1950. El caballo y el muchacho, de 1954. El príncipe Caspian, de 1951. La travesía del viajero del alba, en 1952. La silla de plata, en 1953. Y La última batalla, publicada en 1956. La saga se considera un clásico de la literatura juvenil. Es el trabajo más conocido del autor. Ha vendido más de 100 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 41 idiomas. Se ha adaptado varias veces, completa o en partes, para la radio, la televisión, el cine y el teatro. En algún momento, C.S. Lewis escribió que toda la historia de Narnia se refiere a Cristo, y aunque en la obra hay elementos de mitología, predominan los simbolismos que explican el mensaje de la obra de Cristo. Sin embargo, el mundo secular alega que es una historia como cualquiera, negando así su significado cristiano. A continuación, veremos la simbología cristiana en cada una de las novelas. La primera novela, El sobrino del mago. En este libro se muestra un tipo de creación de Narnia, la tierra que fue creada por el canto de Aslan, el león. Este libro es un prototipo del primer libro de la Biblia, el Génesis. Nos cuenta la creación de Narnia con el canto de Aslan, así como en Génesis se cuenta la creación de todo por medio de la palabra de Dios. Aslan, según C.S. Lewis, es una representación de Jesús, y la obra creadora de nuestro Señor no solamente se encuentra en el Génesis, sino que también la encontramos en otros libros de la Biblia, como en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo en la Biblia
Es una expresión para nombrar a Jesús, quien tuvo un papel activo en la creación del universo, junto al Padre y al Espíritu Santo. El león, la bruja y el armario es la segunda novela de la saga. En este tomo nos cuenta cómo los niños Peter, Susan, Edmund y Lucy llegan a Narnia. Narnia está bajo la maldición de la bruja blanca y los niños van en busca de Aslan mientras Edmund va a buscar a la bruja. Esta bruja es una alegoría de Satanás que engaña al muchacho y a causa de él, Aslan se entrega para morir por lo que Edmund había hecho. El león va hacia la bruja y ella lo sacrifica en la mesa de piedra. El justo muere por el pecador. Pero luego, Aslan resulta victorioso en su gloriosa resurrección. Esta parte de la historia es un simbolismo del sacrificio de Cristo en la cruz. Al principio de los tiempos, cuando Dios ya había creado todo, el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y el dominio sobre la tierra que al principio era para el hombre pasó a ser para Satanás, a causa del pecado. Pero luego vino el Mesías, nace Jesucristo, quien al final en sus días de la tierra fue crucificado, pero luego resucitó. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por los injustos, el inocente por los culpables. Cristo murió por nuestros pecados y nos da la oportunidad de la salvación a través de su resurrección. En la tercera novela, El caballo y el muchacho, se cuenta la historia de un joven llamado Shasta y un caballo que podía hablar, que escapan de una vida de esclavitud. En el camino se encuentran con una joven llamada Arabis, que era miembro de la aristocracia y huía de un matrimonio arreglado. Ellos y sus caballos parlantes se encuentran con varias aventuras en su viaje y con varios personajes con distintos grados de orgullo. En la historia está Aslan que, como soberano, dirige el curso de la historia y el destino de las situaciones. Al final, los orgullosos son humillados y los humildes son puestos en alto. Este libro trae lecciones de humildad y de orgullo. Una lección bíblica al respecto la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos ser librados de nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único que necesitamos es la aprobación del Señor. El Príncipe Caspian es la cuarta novela de esta heptalogía. Se cuenta cómo el pueblo de Telmar llega a Narnia para invadirla y conquistarla. Estos invasores tratan de asesinar a todos los habitantes de Narnia para borrar todo lo que antes había existido allí. Los niños Peter, Susan, Edmund y Lucy vuelven para ayudar al príncipe Caspian a restablecer Narnia y así hacer que ella fuera lo que alguna vez fue. En este libro, la mayoría se olvida de Aslan porque hace mucho tiempo que no lo ha visto, pero Lucy sí puede verlo, porque ella nunca perdió la fe. Después, poco a poco, los demás niños logran verlo. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. La quinta novela, La travesía del viajero del alba, cuenta la aventura de Edmund y Lucy con su primo Eustace.
Ellos emprenden un viaje con el príncipe Caspian junto con una tripulación para buscar a los 7 lores que se habían perdido. En esta novela hay un pasaje bastante peculiar hacia el final de esta, cuando Edmund, Eustace y Lucy llegan a los límites del mundo conocido en Narnia y son recibidos por Aslan. Este asume en ese momento la forma de un cordero, para luego convertirse nuevamente en un león. Por cierto, que esto no se representa en la película, pero el cordero es una forma bíblica de referirse a Jesús. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Esta parte de la historia explica de forma muy directa el propósito con que C.S. Lewis está colocando la temática cristiana dentro de las Crónicas de Narnia. La sexta novela, La Silla de Plata, narra la historia del hijo del rey Caspian, el príncipe Rilian. Rilian ha caído prisionero de la maldición de la bruja Esmeralda, cautivo por 10 años en una silla embrujada. Jill, Eustace y Charco Sombrío, este último una especie de híbrido hombre-rana, son enviados por Aslan a salvar al príncipe Rilian. Aslan le da a Jill 4 señales que debe recordar y obedecer en el camino, pero luego se olvidan de las palabras de Aslan y ellos acaban por meterse en muchos problemas. En este libro, Lewis ilustró la obediencia que exige Dios a los hombres para que les vaya bien en el trayecto de la vida en la tierra. La palabra de Dios nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, que vivamos para honrarle y obedecerle. La séptima y última novela de la saga, La Última Batalla, nos cuenta la trama final de las Crónicas de Narnia y también sobre un mono astuto llamado Triquiñuela y un burro llamado Puzzle. Estos dos, en un momento dado, se encuentran con una piel de león y Triquiñuela decide coser la piel de león para ponérsela a Puzzle, para que se pareciera a Aslan. Puzzle, con el disfraz de Aslan, logra engañar a los habitantes de Narnia, entregándolos a ellos y su tierra en manos de los enemigos. Luego se muestra una batalla final. El sol y la luna desaparecen, y los justos son puestos a la derecha del verdadero Aslan, que son los que irían a la verdadera Narnia, mucho más real y hermosa de la que existía. Los malos, sin embargo, son puestos a la izquierda de Aslan, y son los que irán a parar al reino de las sombras. C.S. Lewis emplea mucho simbolismo apocalíptico en esta obra. Todo esto simboliza el engaño final, la aparición del anticristo y del falso profeta, y la victoria final de Jesucristo sobre el mal. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33 nos dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En este libro, la verdadera Narnia simboliza el cielo y el reino de las sombras simboliza el infierno. Los justos son recompensados por Aslan y los impíos son castigados por su maldad. Aunque las Crónicas de Narnia no se ha declarado como una saga de novelas completamente cristiano, sí cuenta con varias connotaciones y referencias bíblicas bastante evidentes,
y muchos críticos opinan que esta obra tiene un simbolismo religioso mayormente cristiano. Gracias por tu atención. Te invito a que te suscribas a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así puedas recibir las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darle like y comparte este video para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Tus comentarios y recomendaciones son bienvenidos. Que Dios te guíe, te proteja y te bendiga. Hasta pronto.